Bueno, bienvenidos a Incómodos, este espacio donde temas controversiales y polémicos tratamos de que sean conversables. Cada uno de nosotros tiene diferentes convicciones y creencias, pero creemos que siempre se puede conversar. Y no solamente conversar, sino también podemos debatirlo, tomando en cuenta que siempre lo debemos hacer desde el respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y el mío es Juan Carlos Martínez y bienvenido a otro episodio de Incómodos Podcast. Bueno, llegamos al último episodio de este año. Este es el último episodio que vamos a publicar este año. Luego nos vamos a tomar como unos días y arrancamos nuevamente en enero. Y yo se los decía anteayer, ya no recuerdo cuando hablamos. Este proceso de haber comenzado finalmente este proyecto realmente ha sido ha traído demasiadas bendiciones. Una maravilla. Ha sido maravilloso Claro que el sí, proceso. toda una experiencia. Y no ay, mira cuántos views tuvimos, ¿no? O sea, desde las experiencias personales, desde las zonas de confort que nos ha retado a salirnos, desde cambiar nuestra perspectiva de cómo hemos visto muchas cosas. Y sí, bueno, obviamente hay gente también que nos ha escrito, y lo dijimos en el episodio número 1. Si esto llega a ayudar, si esto llega a ayudar a al menos una persona, la mesa está servida. El trabajo, o sea, desde mi punto de vista, está hecho. Nunca está la ambición de este proyecto de que sea un proyecto de millones de personas. Si tiene que serlo, bienvenido sea, pero no es lo que en verdad estamos buscando. Ha sido un proceso brutal, además de nosotros como equipo, de la cantidad de gente que se ha sumado, la cantidad de gente que nos apoya. Y yo recuerdo las primeras veces que hablábamos de este proyecto y no veíamos el cómo iba a ser viable, el cómo iba a ser posible por muchas cosas. O sea, había un poco de incredulidad en nosotros y creo que esa incredulidad nos frenaba a dar ese paso para comenzar e iniciar con el proyecto, hasta que recuerdo que un día dijimos, mira, ¿y hasta cuándo vamos a seguir procrastinando con esto? Vamos a darle, o creemos o no creemos. Sí. Y ha sido toda una experiencia maravillosa, de verdad, que wow, Dios nos ha rodeado de personas increíbles, súper profesionales, celosos, exigentes, obsesivos. No, y recuerda que estábamos hablando de las estadísticas de los podcasts y el inicio, y hoy cerrando el episodio 9. Wow, es como que lo que dice Julián, o sea... Qué alegría. Y yo les digo algo, o sea, a mí me pasa algo yo jamás en mi vida empecé a hacer radio. Este año empecé a hacer radio y siempre decía, hacer radio va a ser un fastidio, eso todas las noches, y me lo llegué a pensar en algún momento. Y he encontrado en la radio, hombre, algo que cuando yo llego me relaja. Y lo mismo me está pasando con este podcast. O sea, más allá de que me relaja, me incomoda burda, me confronta, es como mi ejercicio diario, porque grabamos todas las semanas, de darme cuenta de cosas que necesito como volver a encarrilar. Y en verdad les agradezco burda a ustedes, a todo el equipo que nos está apoyando a que esto suceda. Y yo recuerdo que en el primer episodio nosotros hablamos del por qué creemos. Una de las cosas que hicimos en el primer episodio es como setear las bases de por qué este proyecto nacía, ¿no? Y hablamos del por qué como personas creemos. Y la estructura de esto que hacemos, de este podcast en específico, siempre ha sido como escoger un tema que realmente nos incomode a nosotros, no hablar nunca de este tema inicialmente desde la experiencia, sino desde lo fáctico, luego pasamos a lo experiencial y luego desde nuestra experiencia proponemos un punto de vista, y siempre está atado y va a estar a lo que nosotros creemos, que lo hemos dejado muy claro. Nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo, eso es lo que creemos, y para nada implica que somos perfectos, sino por el contrario, es un proceso de cada vez tratar de parecernos más. Yo recuerdo que esa frase de episodio 1, episodio 2, no me acuerdo, que me encantó, que yo veía, y en verdad lo he adoptado mucho para mi vida, porque este podcast me ha dejado demasiadas cosas, apenas en el episodio 9. Que yo veía el cristianismo el cristianismo como algo aspiracional, porque es algo como a lo que yo quiero llegar a ser, me quisiera llegar a parecer. Y recuerdo que en ese episodio, cuando dejábamos claro en qué creemos, una de las reflexiones que hacíamos era chévere cuando tú estás pasando por un problema y la gente te dice, bueno, pero tranquilo, vale,
créele, cree en Dios, créele a Dios. Y dice, gracias, o sea, qué buen consejo. O sea, pero eso no me resuelve absolutamente nada. Ese es cuando hablábamos acerca del positivismo tóxico. Cuando hablábamos del positivismo dice, tóxico. oye, pero cree en Dios, todo va a estar bien. Y dice, oye, no me digas que todo va a estar bien, mira la situación en la que me encuentro. Y eso, yo creo que el episodio de hoy va a ser un pelo diferente, porque si bien siempre hemos dejado claro que lo que nosotros, y tú lo dices siempre al principio, siempre tratamos de debatir desde el respeto, nuestra posición no es impositiva, es más experiencial y es poner un punto sobre la mesa. Hoy sí nos gustaría hablar muy, muy fácticamente y muy basado en lo que nosotros hemos vivido, hemos experimentado. Y a mí sí me gustaría dejar, porque estamos cerrando un año 2023, y si alguien que nos está escuchando se puede llevar esto que vamos a debatir para aplicarlo en su vida en un 2024, yo sí lo quisiera extender como una invitación muy frontal. O sea, es una invitación a que nuevamente al final, como lo hemos dicho en todos los episodios, es la decisión de cada quien, de decidir adaptar eso. Porque nuevamente vuelvo a la reflexión, es muy sabroso cuando alguien dice, bueno, pero... O cuando dice uno mismo, no, yo creo en Dios, porque lo voy a llevar a mi experiencia personal. Este año para mí fue, o sea, confrontaciones, patá y kung fu. Y mucho tratar de volver estoy en ese proceso de tratar de volver a mi esencia, y porque yo siempre he dicho, no, yo creo en Dios, no, yo creo en Dios, sí, vale, yo creo en Dios. Y cuando llegan los problemas, ¿qué tanto crees en Dios? Y eso me ha llevado mucho este año a pensar qué significa o cómo realmente se lleva a cabo el creer en Dios. O sea, vamos a tratar de darle profundidad a esa conversación. Y ni siquiera vamos a empezar por el creer en Dios, porque cuando tú dices, hay cosas en las que como personas creemos, pero el creer en algo es un proceso. Y de hecho, miren esto que está aquí. Cuando tú ves el proceso como evolutivo y por etapas, miren estas 3 etapas del proceso de creer. Y luego lo hablamos que aplica para cualquier cosa. El primero es que tienes que estar expuesto a esa creencia. Alguien te la tiene que presentar. Alguien te la presenta. Y dice, la persona debe ser expuesta a la creencia, bien sea a través de la educación, o sea, esa misma persona o está buscando la necesidad de aprender. La segunda es a través de experiencias personales, o sea, a mí me pasó algo y por eso yo me expuse a esto, déjame averiguar un pelín más. Y la tercera es por la influencia de otros. Pero la exposición es clave. Si alguien te lo tiene que mostrar o por lo que acabo de leer, bueno, te expones a esto. La segunda pasa por el procesamiento. Es decir, y mira lo que dice el procesamiento. Dice, la persona debe procesar la información sobre la creencia y evaluarla. O sea, porque nuevamente lo que siempre hemos dicho, es una decisión. O sea, tú dices, está bien, déjame evaluar, déjame tomar mi tiempo, déjame contrarrestarlo con lo que yo creo, con lo que yo he visto. Y luego, ahí está una parte que me llama mucho la atención. Dice, esa evaluación puede incluir considerar la evidencia a favor o en contra de esa creencia, así como tus propias creencias y valores. Es decir, la evidencia, tus propias experiencias y los valores que uno lo definen es como que lo que te lleva a tratar de creer. Y lo tercero es la aceptación. Es la persona al final aceptar la creencia como verdadera, pero es una aceptación personal e individual. Pero es un proceso. Entonces, hay un proceso. Yo pongo eso no lo voy a llevar todavía al tema de lo que nosotros creemos, no lo voy a llevar ni siquiera al tema de Dios, lo voy a llevar o sea, si tú a mí alguien un día me dijo que la gravedad existía. O sea, y si tú pones, bueno, alguien me lo dijeron en clase. O sea, la mayoría de las personas te lo dicen la primera vez en clase. Luego tú dices, bueno, ok, chévere, hay una cantidad de cosas científicas que lo prueban, pero déjame procesar por eso. Y yo te y agarra y lo deja contra el piso. Sí, está bien. Entonces yo empiezo a procesar y en ese momento que yo agarro y me tiro de un piso 1 y me parto una pierna, yo digo, no, sí, la gravedad existe. O sea, yo tuve la experiencia y en ese momento yo decido aceptar toda la teoría científica, que desconozco todo, pero por mi experiencia personal y por lo que he visto, bueno, yo creo que la gravedad existe. Lo mismo pasa con el debate que existió por años en la humanidad de la Tierra es plana, la Tierra es redonda. Y yo personalmente, por toda la evidencia abrumadora que hay, yo creo que la Tierra es redonda.
Está el uso horario que comprueba que la Tierra es redonda, Hay está la gente. gravedad. Pero Y ahí, están terraplanistas. claro, están Sí. exactamente. Pero yo creo que dijiste algo que me hace clic. Con este caso, la creencia no es evolutiva, porque es algo fáctico, es algo que tú ves. Entonces, ahí sí hay que hacer como una distinción. En el caso de las leyes naturales. Sí. De lo que es ley natural, por ejemplo, la ley de la gravedad, si la Tierra es plana o es Redonda. O sea, esas disyuntivas en las que caben, el problema es, y pasa mucho en las redes, que más bien es como que crear conciencia de algo que está científicamente comprobado. Y donde inclusive, las veces que yo he compartido con personas que son muy científicas en su manera de pensar, y que el tema de las creencias les hace clic, es precisamente porque ellos piensan que para eso no hay que creer. Ok. Y es donde yo entro en debate con ellos, porque, sí, pero tú no puedes ver la ecuación que comprueba, por ejemplo, la gravedad. No. Exacto, tú lo que buscaste es Tú una ves que el vaso explicación. cae, tú ves que tú te caes. Exacto. En variables para poder comprobar lo que tú estás diciendo. Claro. Pero no, lo que yo digo es, cuando tú tienes que creer es en ese punto de quién rige eso. O sea, quién establece la gravedad y el equilibrio de las cosas. Entonces, por eso digo, bueno, la gente cuando se va al tema evolutivo, y por experiencia personal, para nuestras creencias es un tema difícil de afrontar, porque los cristianos no creen en la evolución. Y eso para mí es confrontante, porque sí hay vestigios. Claro, y hay evolutivos. evidencia, hay ciencia que demuestra cosas. Entonces, el hecho de creer en algo y de meter la palabra evolución en algo es bastante... Es shocking. Hay choque ahí. Y si Hay no, cortocircuito. Hay cortocircuito, porque otra cosa, yo lo que creo que también el ser humano es adaptativo. Se adapta a una situación y te lleva a cambiar. Pero es una discusión bastante compleja el hecho de decir, bueno, Sí. creo, no creo, o estoy convencido de algo. Claro, y al final, aplícalo en el tema que tú quieras, es una decisión. Es una O decisión. sea, tú al exacto. final vas a tomar una decisión de tú decir, ¿sabes qué? Por más evidencia abrumadora que exista de cualquier cosa, yo tomo la decisión de creer. Como hay cosas donde dices, yo creo, aunque no exista suficiente evidencia, pero he experimentado cosas y eso me lleva a creer. Sí. O sea, al final yo creo que nuevamente y a lo largo, y por eso me quise como introducir hablando de los 9 episodios Sí. que tenemos, que nosotros hemos hecho. Nosotros cuando arrancamos este podcast, nosotros no creíamos en absolutamente muchas de las cosas que están pasando hoy. O sea, en términos de ni siquiera llegar al episodio 9, no tenemos ni una cámara y cómo lo vamos a hacer y dónde grabamos y qué vamos a hablar y o sea, la cantidad de cosas nosotros no, sencillamente no creíamos. Y hoy, si tú me preguntas a mí, yo no solamente creo, sino estoy convencido de que el episodio 9 es la punta del iceberg de las muchas cosas que vamos a hacer. Lo estoy viendo físicamente, no, sino ya yo he tenido ciertas experiencias que me dan a mí personalmente, la convicción y la creencia de que eso va a pasar. Y de que este proyecto, como lo hablamos en su momento, tenía un propósito. Y cada vez lo creo más porque lo experimento y lo vivo más. Y yo creo que si te pones a ver a lo largo de la historia, entonces leí una cantidad de casos muy fácticos, inclusive científicos, de situaciones que se daban por ciertas, donde la ciencia decía, esto es así, y a medida que la ciencia avanzaba, nuevas tecnologías salen, entonces no es así. estábamos equivocados. Pero en ese momento, o sea, la población entera, decidió mucha creer. gente, decía, no, yo decía, porque la evidencia y la ciencia lo está diciendo. Y esto ha pasado muchas veces en la vida. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos expuestos a millones y millones de contenidos, o sea, por ejemplo, yo crecí con la idea en la cabeza de que comer huevo todos los días te revienta el colesterol. Y toda la vida lo vivimos así. A mí desde pequeño a uno le enseñaban, por lo menos, no te comas la semilla del tomate porque te puede crecer una plantica en el estómago. Y como niño te dicen estas cosas y tú comienzas a creer estas cosas. No pases por debajo de una escalera porque eso trae mala suerte para tu vida. Y muchas personas no pasan por debajo de una escalera y comenzamos a creer esto sin evidencia, simplemente porque te lo dijeron de alguna otra forma y te lo transmitieron de generación en generación, y esto se vuelve ya parte de lo cotidiano. Te dicen, mira, hay un gato negro, no dejes que pase frente de ti porque ese gato negro te va a traer mala pava.
Sí, y entonces comenzamos a creer esas cosas y crecemos creyendo cosas así. O que si te golpeaste, tu hijo se cayó y se golpeó y se le hizo un chichón gigantesco, busca mantequilla con sal y úntaselo porque la abuelita usaba mantequilla con sal. Y entonces son creencias. Pero a mí sí me hace, no sé si la palabra es ruido o curiosidad, el tema de cuando tú crees o decides creer algo cuando la evidencia es abrumadora. Y yo pongo el caso, para terminar el tema, el caso del colesterol asociado a los huevos. Yo leí en estos días realmente lo que sucedió en esa época. Y a una persona se le consideraba que tenía el colesterol alto cuando los valores estaban entre esto y esto. Los valores eran No diferentes. soy médico, no soy experto, pero hay unos valores. Y si tú estabas entre estos valores, bueno, sencillamente tú eras una persona con colesterol alto. Y leí en estos días, me dice, esta reunión que existió entre 5 o 6 médicos que dijeron, mira, si nosotros agarramos y decimos que tremendo negoción. le bajamos 2 puntos. Negoción. La cantidad de personas que eso va a aumentar, que ahora se les va a decretar como colesterol alto, pasamos de tener 1 millón en Estados Unidos a tener 15 millones. 15 millones de enfermos por colesterol. Bueno, Eso se convierte en dinero. Entonces, cling, 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 cling. Hay una cantidad de personas, por una decisión que tomaron 5 personas en una sala, por ver una cantidad de datos, y dijimos, no, ya va, pero si bajamos ahora mucha gente va a ser recetada, no, ¿cómo se llama? Cuando eres... no, la palabra no es catalogada, pero bueno, cuando diagnosticado. Diagnosticado la palabra, como eres diagnosticada con una persona de colesterol alto, por ende tienes que consumir este medicamento. Y eso reventó la venta de los medicamentos que controlan y ya hoy en día se sabe eso y es mentira. Entonces, pero ¿por cuántos años? Porque la evidencia era abrumadora, creímos algo que, bueno, porque todo el mundo nos lo decía y es válido y es correcto, y luego la ciencia avanzó, salió el tema. Hace poco nosotros venimos saliendo, la humanidad en su totalidad, de una pandemia donde se usó el desconocimiento para causar temor en los corazones de muchas personas, y creíamos al principio que si tú salías de la puerta de tu casa y pisabas, ya estabas contagiado. O si tocabas a alguien, estabas contagiado. O si respirabas, pensabas que el virus estaba flotando en el aire y te contagiabas. Y así nos estuvimos creyendo que esa era una verdad, y resulta que al pasar el tiempo no resultó ser así. A mí me acordó de una historia de las ciencias, por cierto. Es que la teoría heliocéntrica y la teoría geocéntrica, que antes se creía, o sea, en la teoría geocéntrica era el hecho de que la Tierra era el centro del universo. Claro. Para esa época la creencia era que no hay nada más bueno que creer que eres el centro del universo, el ser humano. Y el tema de Dios estaba inmiscuido en esa creencia. ¿Qué pasa? Surge Nicolás Copérnico con la idea de que una teoría heliocéntrica, o sea, que la Tierra gira alrededor del Sol. Luego Galileo Galilei con todas sus invenciones constata eso, pero ¿qué le pasa a su creencia en esa época? La gente no estaba preparada para eso, y enseguida fue una persecución, la tildaron de ignorante, pero era una creencia que él estaba tratando de evidenciar. Yo creo que lo que me llama mucho la atención es que el ser humano por sí solo le cuesta contrarrestar sus convicciones. O sea, o llevarlas y decir por qué creo lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo percibo, por el miedo a lo que las demás personas van a hacer en pro de esa creencia. Entonces, para explicar uno su creencia, es muy importante lo que estabas diciendo, Juan, porque uno debe realmente detallar esas evidencias bien. Porque uno puede creer que lo que está creyendo no te está funcionando, cuando tal vez tienes una teoría como la de Nicolás Copérnico que es funcional, y que hoy en día, capaz en su momento, él no pensaba que iba a ser el documento o la teoría ideal para poder crecer. Y así seguirá sucediendo a medida que avanzamos. Capaz la ciencia ahorita hace proyecciones de cuándo se acaba el mundo, pero eso es creencia. Y yo digo, no hemos llegado a ese momento, y ese no hemos llegado es lo que dice. ¿Qué creencia puedes tener tú, no solamente para comandar esos hechos, vamos a decir, científicos? ¿Qué creencia debes tener tú como para garantizar que tu vida personal no sea un fracaso,
no caigas ante una situación difícil, no te dejes derrotar por la tristeza, que son cosas emocionales. Y ahí donde y bueno, aquí me voy a tomar el atrevimiento de decir, sea científico, sea quien sea, es allí la explicación donde no hallamos, hoy en día yo veo una solución clara. O sea, no hay una ecuación que te diga esto más esto más esto igual a esto. Sí, no hay nada que sea 100% como fáctico, con la certeza de. Exacto, que cuando hablamos de los temas humanísticos, yo soy humanista y siempre que me siento con un ingeniero, con un científico, llegamos a un punto en concreto donde él dice, bueno, es verdad. O sea, siempre hace falta un humanista como para tratar de ver aquello que la ciencia no puede explicar, porque las emociones rigen mucho la manera en que vivimos. Así es. Y entonces, inclusive las leyes, que hoy actualmente no vamos a llamar las leyes naturales, las leyes humanas, están regidas en la moral y la ética del ser humano. El hecho de decir que tú no puedes acabar con la vida de alguien es una creencia. Es una creencia. El hecho de que tú puedas considerar a alguien igual a ti y que no lo desprestigies por una condición física es una creencia. Entonces las creencias no podemos tomarlas como algo, ay, yo creo en esto y ya. A la ligera. Porque sabemos que, y por hechos en el mundo, que las creencias pueden llevarte por caminos desastrosos. Guerras, divisiones y muchas otras cosas más. Y de hecho yo creo que o sea, en el mundo en que estamos viviendo hoy, cada vez la gente es más metodológica para decidir creer en algo. O sea, yo antes de creer en algo tengo que buscar, lo analizo, déjame investigo. déjame ver qué tan influenciado tal, de qué lado me pongo. O sea, hay una cantidad de cosas que hoy en día influencian en cómo tomamos una decisión para creer. No sé si has escuchado la frase como que necesito ver en qué paquete me estoy metiendo. ¿En qué paquete me estoy metiendo? O sea, Es ver para creer, o y Tomás. yo creo que en base a eso y entendiendo que, bueno, sí, para algunas cosas existe como una fórmula o un proceso para creer, eso fue lo que y se los comenté varias veces esta semana, decía, a mí particularmente este año fue un reto de tratar de entender y de cuestionarme yo mismo por qué creer en Dios, por qué creo en Dios. Porque bueno, todos lo saben, ya no me acuerdo en el episodio X, la situación que pasó este año con mi hija y que sigue sucediendo, y por qué fue retado mucho y porque la cantidad de gente que cuando esto empezó a pasar, y bueno, tranquilo, confía en Dios. En ese momento lo que menos quiero escuchar. O sea, a mí personalmente me pasó. Y choca cuando te lo dicen. Claro, bueno, sí, está bien. No, yo quiero que mi esta sea hoy. O sea, y realmente eso llevó mucho a cuestionarme y a profundizar qué significa para mí realmente creer en Dios. Y por qué yo tengo como esa confianza y esa paz y tranquilidad de que yo sé que en el fondo, al final, en el momento que Dios lo decida, mi hija va a estar bien. Y eso me llevó como decir, ok, pero ¿qué significa creer en Dios? ¿Qué significa cuando alguien te dice creer en Dios? Y nosotros este año hemos trabajado full juntos, no solamente en Incómodos, sino en varios proyectos que estamos dibujando, que creemos que en el 2024 que van a quedar bien dibujados. Y también para nosotros ha sido como ese ejercicio de ver qué creemos. Y recuerdo que una de las cosas interesantes por las cuales desarrollamos como esta metodología para crear proyectos, nos basamos mucho en, no sé, yo ni recuerdo cómo se dio al principio, pero se dio el tema bueno, para mí fue algo de Dios, ¿no? De acrónimos, ¿no? Y trabajar con los acrónimos, para las personas que no sepan qué es un acrónimo, no es que yo lo sepa mucho, yo lo descubrí este año. Un acrónimo es esta palabra que por sí sola en ella significa algo, pero cada letra de ella por sí tiene un significado y todo en conjunto es coherente. Y eso me llevó a mí pensar en, ok, yo voy a tratar desde mi experiencia a profundizar en la palabra creer en Dios. En este caso aquí sí me lo pongo como en Dios, creer en Dios y nuevamente esto con el fin de dejar este último episodio algo sobre la mesa y si alguien lo quiere tomar es válido. ¿Qué significa o cómo es el proceso para creer en Dios? ¿Y qué significa realmente eso? Y ahí desglosamos, y aquí 100%, como tú le dijiste, Ale, vamos a realmente debatir sobre esto, porque nuevamente esto que yo les voy a plantear y esto que no a ustedes, sino es algo que yo suelto, es algo que yo personalmente estoy experimentando y estoy viviendo. No es algo que ya yo estoy aquí. No, es algo que estoy en esto.
Y eso me llevó a desglosar como el proceso, para mí ha sido un proceso realmente de creer. Entonces, si vemos el creer como el acrónimo, el creer es, bueno, sí, yo creo en Dios, y aunque no lo vea, yo tengo suficiente evidencia en mi vida, yo he experimentado una cantidad de cosas en mi vida que tengo la suficiente evidencia en la mesa para decir, yo creo que Dios existe. Desde que yo nací, a los 14 días me detectaron meningitis y ya era demasiado tarde y todos los médicos dijeron que era imposible y a mi mamá literalmente le dijeron eso. No, casi imposible. O sea, es casi imposible y si él sale de esa enfermedad, él va a quedar ciego, de una cantidad de cosas y nada de eso pasó. Porque mi mamá le creyó a Dios en ese momento. Y luego te puedo poner 35.000 ejemplos de mi vida donde yo he tenido accidentes de tránsito, donde de hecho hay uno en particular que yo recuerdo que yo salí de ese accidente y a mí el bombero, yo no tenía ni un rasguño, nada. Todas las personas que iban conmigo de verdad fueron muy lastimadas en ese accidente y mi mamá tiene la placa de ese carro y es literalmente es como agarrar una hoja de papel así, la placa. Y a mí el bombero ese día me agarraba y me sacó del carro cuando nos sacaba y me decía, ¿cómo estás vivo tú? O sea, ¿cómo sobreviviste? No hay manera de que tú, o sea, no había posibilidades. Y él veía el carro, cómo había quedado el carro, donde estaba mi asiento, y él decía, ¿cómo tú quedas? O sea, ¿qué haces tú? O sea, hoy volviste a nacer, me lo dijo el bombero. Y yo después de ese accidente, o sea, yo he tenido accidentes de tránsito, y aquí mi mamá lo está escuchando por primera vez, pero uno tras otro, y muchos en que mi mamá ni siquiera se enteró. Y llegó un momento en mi vida que yo hoy puedo decir que si yo no hubiera tomado la decisión a mis 28 años de creerle a Dios, yo creo que yo hoy estaría muerto. O sea, porque ya era como que... Y así les puedo contar, o sea, yo tengo demasiada evidencia como para saberlo. Y eso me llevó como a escribir esto de qué significa para mí o qué ha significado para mí el creer en Dios. Y lo primero tenía que ver, ya que vamos a trabajar con la metodología del acrónimo, ok, creer en Dios es esto. Yo decido creer por la evidencia, yo personalmente. Pero ahora voy letra por letra. ¿Qué significa creer en Dios? Desde mi punto de vista, para mí el primer paso pasó por tener la convicción de. Para mí la C de creer pasa por la convicción. Y miren esto. Hay un extracto de la Biblia, y esto para la gente que no conoce la Biblia, y siempre nosotros lo hemos hablado, para nosotros la Biblia es el manual de vida, que está en el Salmo 23.1. Muchos de los salmos fueron escritos por un pana que se llamaba David. Y David literalmente su trabajo de chamo, de joven, era pastorear. O sea, es ser pastor de ovejas. Que eso existe hoy en día, todo ese trabajo existe. De por sí, cuando escribe ese Salmo 23, él está pastoreando ovejas. Claro. Él es inspirado a escribir ese Salmo haciendo su labor. Lo que me llama la atención de ese Salmo es que un pastor de ovejas que sabe lo que tiene que hacer, que sabe lo que requiere, que sabe todos los sacrificios que tienes que hacer, que sabe, el pana conoce la chamba. Él decide decir lo siguiente, él dice, el Señor es mi pastor. Es decir, es como decir, yo que entiendo lo complicado que es esto, yo decido darle ese rol a alguien que tiene la suficiente experiencia para hacer lo que yo hago. Y estoy convencido de que él lo va a hacer mejor que yo. Es decir, yo decía, miércoles, esto lo escribe, porque siempre yo he leído, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto lo escribe un pastor. Sí. O sea, lo escribe un tipo que por experiencia propia sabe lo que requiere. Y eso me llevaba a mí a decir, ok, yo soy padre hoy. Y yo estoy experimentando lo que significa ser padre por primera vez en mi vida, porque no lo había vivido nunca. Y desde que Ainhoa nació, a mí me ha ayudado muchísimo conocer más de el carácter de Dios como padre, porque yo sé mi obsesión, mi preocupación y que no hay nada en esta vida hoy que me importe más que ella. Y ahí fue cuando entendí, por eso el sacrificio, pues tú ahora, no, que Dios sacrificó por ti. Claro, si yo soy tan imperfecto y con todos los defectos que tengo, yo trato de velar porque mi hija tenga lo mejor. Si yo soy padre, hoy en día experimentando lo que significa ser padre, yo hoy en día puedo decir, no, sí, Dios es mi padre. Porque yo entiendo hoy mucho mejor esas cualidades. Y por eso estoy convencido, y por eso para mí la convicción es fundamental, es como el primer paso desde la experiencia de que Dios existe. Con ese tema de la convicción y de la figura de Dios como un pastor, me
me recordé un libro que leí hace un tiempo que se llama Mi búsqueda de Dios. Y lo escribió una mujer que se llama Margaret. Y es muy interesante porque a ella le gusta mucho la preparación de alimentos y los elementos. Entonces ella sus libros todos los escribe basados en experiencias que ella ha tenido. Entonces ella hizo una pregunta donde quería crear un libro donde hablara de la miel, el vino y las ovejas. Entonces ella quería descubrir justamente ese pasaje y lo que experimentó David. Y dije, bueno, yo voy a ir a casa de una amiga que es pastora de ovejas. Y era en Alaska, en un sitio lejísimo. Y dice, bueno, me lancé en viaje de mi vida. Gasté un dineral, lo expresa en el libro. Y cuando ella va, le pregunta, ¿cuál es el punto más importante de un pastor? Porque veo que o sea, todo el proceso de la limpieza, del cuidado es bastante exigente. Y él dice, lo más importante de un pastor es que reconoce su voz. Claro. Y cuando leía, tiene mucho sentido con la convicción. Cuando tú tienes algo en tu vida que has experimentado y tú crees en algo es porque reconoces su voz. Entonces voy a poner el ejemplo que cuando ella llamaba, decía la palabra oveja, las ovejas no le prestaban atención a ella. Claro. Pero cuando el pastor decía oveja, todas venían a buscarlo. Entonces ellas tenían la seguridad de reconocer quién las cuidaba, quién las ayudaba, quién las sanaba y quién las iba a meter en una comunidad de ovejas que podía ella dejar inclusive a todas en el redil e ir a buscar a una que se pierde, pero al mismo tiempo quedaba en una comunidad de personas que tenían la misma convicción. Y yo dije, wow, eso es lo que yo he creído mucho tiempo, exacto. Yo un momento en mi vida, y lo he experimentado, por ejemplo, el caso de C.S. Lewis, que me encanta como escritor y todo lo que dice. ¿Cuál fue su momento? Literal, era una persona muy letrada y no creía en Dios. Pero hubo un punto donde una situación familiar lo llevó con su madre en un momento de un transitar donde escuchó la voz de Dios. Y yo dije, bueno, y literalmente lo dice en su biografía, escuché una voz audible de Dios. Y en ese momento dije, todo lo que he creído no se compara con esta convicción de que todo va a estar bien, a pesar de que tenía que despedir a su mamá en ese momento. Y eso lo he experimentado, creo que cada uno de nosotros, esa convicción de que reconocer que el que te está hablando realmente tiene algo para ti. Y ahí tú dices algo que es clave, que es cómo reconoces la voz de alguien. O sea, yo a Julián lo conozco hace 14 años, a ti hace 4 o 5 años, y tú realmente reconoces la voz de alguien de manera instantánea a medida que más tiempo pasas con esa persona. O sea, la manera de reconocerle la voz a alguien es cuando tú realmente pasas tiempo con esa persona. Sí. Esa es una manera de reconocer la voz. O sea, yo hoy en día llega alguien aquí ahorita y pega un grito y yo no voy a saber quién es esa persona, y el tiempo que yo, a medida que más tiempo pasas con alguien, es que reconoces realmente la voz. Fíjate algo, Juan, cuando David dice, tratando de imaginarnos un poco la escena, él está pastoreando en las montañas, y ha tenido vivencias a solas con las ovejas. Él está solo, porque el pastor normalmente está solo con las ovejas. Sí. Pero David no estaba solo con las ovejas. Él dice, el Señor es mi pastor. O sea, él dice, mientras yo pastoreo las ovejas, el Señor me está pastoreando a mí. Él pasaba tiempo con Dios a solas. Él estaba caminando, aún mientras pastoreaba, él entendía de que el pastor de los pastores estaba teniendo cuidado no solamente de él, sino de sus ovejas y del alimento que necesitaban sus ovejas y de proveer el agua que necesitaban sus ovejas, y no solamente la de ellas, sino la de él como pastor también. Y por eso es que él termina diciendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuándo tú puedes decir nada me faltará? Cuando tú has experimentado que nada te está faltando. Y tienes la convicción, y no solamente la convicción, sino que estás viviendo que de una forma sobrenatural o de una forma imposible, nada te está faltando. Y cuando algo te está faltando, eso llega de una forma providencial que tú dices, wow. O sea, y puedo decir ahora, y nada me faltará. ¿Por qué? Porque en los días anteriores no me ha faltado nada, y si no me ha faltado nada, ese mismo Señor, al que yo estoy diciendo que es mi pastor y no ha permitido que nada me falte durante los días pasados, puedo ahora declarar y con la convicción firme de que de aquí en adelante tampoco nada me va a faltar. Y por eso, y por esas cosas no me preocupo, sino que descanso y confío en que de Él viene toda la providencia. Sin duda, o sea,
a mí el tema de la... Porque nuevamente es una convicción que es una decisión. O sea, pues cuando yo leo esto, y cada vez que lo leo, para mí, cuando él dice, el Señor es mi pastor, es como cuando le estás asignando el rol a alguien. O sea, no, este pana es mi jefe. Este pana va a ser el que me guía. Este pana, o sea, tú le estás entregando esa responsabilidad. Y decir hoy como darle esa responsabilidad a alguien, perdón, es porque estás convencido de que esa persona lo va a hacer mejor que yo. Entonces, yo creo que para mí, desde mi punto de vista, es la convicción, ¿no? Lo segundo, que creo yo que inmediatamente sucede cuando tú decides tener esa convicción, lo segundo que pasa es que te van a venir millones de pensamientos y dudas a la cabeza. O sea, en mi experiencia, desde que yo digo, ok, voy para adelante, voy a creer, voy a decidir, estoy convencido que esto es. Pero empiezan una cantidad de pensamientos y de dudas porque es parte de nuestra naturaleza. Y que tú quieres pensar que lo que estás empezando a creer va a chocar con lo que tú crees. Claro. Y automáticamente tú vas a buscar evidencias que avalen y fortalezcan esto que tú estás creyendo, verdades que le den fuerza a esta creencia. Entonces, y por te eso vas a para encontrar mí en esa la lucha. segunda parte como de esta, ni siquiera sé cómo llamarlo, modelo, fórmula, como lo quieran llamar, es algo que, vuelvo y yo se lo comentaba a ustedes mucho, es algo que a mí, y lo comparto con mi esposa todo el tiempo, es como que, ¿sabes? Practiquemos esto todo el tiempo y nos pasa todo el tiempo. Es partir de esa convicción. Y lo segundo tiene que ver con la reflexión, que es la segunda letra del creer. Y el reflexionar, como nosotros lo estamos aplicando, es reflexionar constantemente o meditar, porque a veces pareciera que la meditación está como lejos de las personas que creemos en Dios, y en la misma Biblia lo encuentras muchas veces. Meditar en la palabra significa reflexionar constantemente en lo que Dios dice. O sea, es decir, cómo reconoces la voz del Padre, cómo reconoces la voz de tu jefe, cómo reconoces la voz de tu mejor amigo a medida que pases más tiempo con él. Cómo pasas más tiempo con él reflexionando y meditando lo que él dice. ¿Y dónde está lo que él dice? En la palabra. Entonces, cuando tú reflexionas constantemente eso, te das cuenta y te da como la capacidad de que, y de hecho y aquí muy bíblicamente hablando, hay una parte en la Biblia que está en 2 Corintios que dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, esto te está diciendo que hay muchos pensamientos que vamos a tener que van a ir en contra de esa convicción y de esa decisión que tú tomaste. Pero, y me parece maravilloso, Ale, que haya sumado la parte del tema del reconocimiento de la voz, porque cuando reconoces que eso que está, ese pensamiento que tienes en tu cabeza, ¿eres tú mismo, tus propios miedos hablándote, o es la voz de Dios? Yo creo que va muy ligado a lo que está diciendo Julián de lo que tú experimentaste con ese pastor, que era lo que experimentó David. Yo me puse a investigar mucho el tema de la figura de pastor y oveja dentro de la Biblia. O sea, y es fascinante. Si en algún momento no lo han analizado, vean desde la figura de David, de por qué lo dijo, por qué Moisés era pastor, por qué inclusive José le dicen como que cuando su papá le entrega la bendición a sus hijos, él es el único que Dios le dice que la bendición del buen pastor esté sobre él. Y así sucesivamente hasta que, bueno, llega Jesús, y Jesús es el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Ahora, lo que lo llevó a la reflexión es que cuando tú experimentas algo bueno, tú tienes que reflexionar el por qué es bueno. Porque tú puedes estar reflexionando algo que para ti no has experimentado realmente. Me pasaba que desde un principio mi familia me decía, bueno, Alejandro, nosotros somos así, creemos en esto, tú tienes que creer en esto. Y yo duré una etapa de mi vida donde yo creía en algo, pero yo no había experimentado si eso era bueno. O sea, si no me había detenido a pensar y a reflexionar realmente lo que creo es bueno, hasta que viví una situación donde mi creencia, lo que yo decía, lo pude experimentar y pude decir, por eso ya sé que Dios es bueno. Y son las evidencias y el reflexionarlo en la palabra, no tanto como un manual, porque yo lo dije la otra vez, o sea, leer un manual es un leer como que, bueno, voy a hacer esto hoy, tengo que hacer esto de esta manera, tengo que restringirme, y es lo que el problema cuando caemos en reglas, y no experimentamos que realmente es una invitación a vivir una vida diferente. Entonces esa reflexión es algo que te reta a cambiar, porque una reflexión que no te motive, yo creo que, o que no te haga como sentir
tranquilo. Me gustaba lo que decías, que cuando venías a hablar acá con nosotros, te sentías como que estabas un tiempo descansando. Yo creo que esa reflexión que estamos haciendo nosotros es reflexionar en lo que creemos, y es algo liberador. Tiene que ser algo liberador. No sé si te ha pasado, Julián, que en algún momento has reflexionado lo que es lo contrario a eso. De por sí, para nosotros poder reflexionar en nuestras convicciones, en lo que creemos, nosotros tenemos que acercarnos tú quieres estudiar matemática, tú buscas un libro de matemática. ¿Quieres estudiar astrofísica? Tú buscas todos los libros que hablen de astrofísica. Si quieres estudiar, política, tú buscas tus libros de derecho y te fajas a estudiar acerca de política y todo eso. Pero si tú quieres realmente conocer a Dios, tú tienes que acercarte a la Biblia. Si tú no indagas en la Biblia, porque acá en la Biblia tenemos todo lo relacionado con Dios, todas las verdades están escritas allí. Y si tú te acercas a ella, tú vas a poder fortalecer tus convicciones y tus creencias. Pero si no lo haces de esa manera, simplemente vas a tener medias verdades que no te van a poder llevar a vivir una vida plena en Dios. A mí el tema de la reflexión, y nuevamente como yo lo estoy viviendo, pasa mucho por eso, por meditar en lo que está escrito, ¿no? Y el darle vuelta. Y eso a mí me ha ayudado a identificar la voz de Dios. O sea, lo que realmente viene de Él y lo que no viene de Él. Y nuevamente yo aplico todo esto a lo que yo estoy viviendo con mi chama. O sea, 3-5 veces a la semana me paro diciendo con rabia, por qué, cuestionando. Pero en ese momento, cuando me siento a meditar y a reflexionar en lo que dice Dios, como que hay muchos pensamientos que se apagan. Y me lleva al siguiente paso, que me ayuda a enfocarme. O sea, que si seguimos la figura de la crónica, como es la E. Esa E, yo me la he tomado mucho y eso me ayuda a enfocarme. Y a enfocarme realmente a lo que Dios dice. Y nuevamente todo esto yo no lo estoy escribiendo por experiencia propia, sino lo he estado como validando mucho con la Biblia. Y hay una parte en Filipenses 8 que dice... Filipenses 4:8. Dice, sí. Dice, enfocar la mente en lo verdadero, lo noble, puro, y la referencia está en Filipenses 8, que dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es real, en eso enfoca tu nos Sí. Y cada vez que yo llego y digo, hoy me dijeron, nosotros fuimos anteayer al médico. O sea, fuimos anteayer al médico y la doctora nos dijo, sí, mira, está evolucionando, el medicamento está haciendo efecto, y vienen los grandes pero quiero que sepan que esto es largo. O sea, 10 años. Y cuando suelte ese 10 años, ¡puf! O sea, porque esto puede cambiar a los 10 años. Y entonces empezó a irse como a la parte de, porque a los 10 años, si esto no, ella puede empezar a evolucionar hacia este lado, y todo eso me empezó a llenar la mente de claro. Y eso fue yo llegar a mi casa y aplicar esto. Es decir, ya, es como si descargara un camión de basura en tu mente que te empieza a agobiar. Que ojo, es la responsabilidad de ella como doctora decirte científicamente lo que es. Pero yo recuerdo que en ese momento muy, muy cargado fue como un golpe al hígado, fue llegar a mi casa, reflexionar en lo que Dios me ha dicho que va a hacer con mi hija y luego enfocarme en lo que es real. Y que es real que yo hoy veo a mi hija que está mejorando, que es real que a mi hija hace también un año le detectaron una broma y a los 6 meses desapareció por completo. Es enfocarme en lo que puedo ver, en lo que Dios ha hecho, en lo que está haciendo y en lo que va a hacer. Entonces a mí esa reflexión me ayuda como a limpiar mi mente de lo que no es, y por eso es clave para mí identificar la voz de Dios, y luego cuando lo identificas te ayuda a enfocarte. Sí, definitivamente enfocarse en lo verdadero es increíble, porque nosotros normalmente hemos sustituido en nuestras vidas muchas verdades por mentiras. ¿Ok? Y esa es parte de nuestra naturaleza. Sí, por cierto, ayer me pasó algo tremendo. Ayer mi esposa, somos comerciantes, y tuvo que cobrar algo por medio del punto, y lo hizo mal. Y no cayó el dinero. Claro. Y wow, cuando yo me di cuenta, yo me molesté, pero yo no le digo nada a mi esposa. Simplemente
por dentro empezó a batallar con todo esto, ¿no? Y entonces me voy en el carro y estoy pensando en la situación, mi esposa se baja y me tengo que quedar un rato en el carro allí sentado, pero en eso comienzo a reflexionar y a enfocarme en lo que es correcto, porque yo estaba molesto. Y me percato de que vino a mi mente una palabra que aparece en la Biblia que dice recibiré de ti el bien y el mal lo rechazaré. Y eso hizo demasiado clic en mi mente porque esto es una verdad. Una verdad que va a sustituir una mentira, que va a barrer con una mentira. Y no solamente eso, sino que pude traer a memoria que hace unos días atrás hubo una clienta que llega tanta gente al lugar que dejó un dinero puesto allí y el dinero era 3 veces más de lo que yo había perdido ayer. Y entonces dice, recibiré, o sea, vas a rechazar el mal y el bien, si te alegras cuando estás el bien. Entonces la verdad es esa. O sea, aprendamos a enfocarnos en lo verdadero, en lo que es real. Y que al final muy coherente con lo que vamos diciendo, porque esa reflexión lo que te va a llevar es a ver esa multitud de pensamientos. Exactamente. Y la palabra es clave, cautivo. Así es. Cuando te vas a enfocar, pues llevas cautivo esos pensamientos que te están dañando ante Dios, para que Dios en su infinita, y aquí es algo abstracto de entender. Te digo una cosa, Ale, a mí eso me pareció brutal. Tú dices, Dios es tan crack y tan brutal que hasta los pensamientos malos le obedecen. Sí, y que lo ilumina y tu mente lo ve de otra manera. O sea, porque un diagnóstico lo puede cambiar todo. O sea, un diagnóstico puede ser algo que tú en el momento estás viendo, pero ella no tiene el control en esos 10 años. Nada. Entonces uno enseguida se queda con el diagnóstico actual. Claro. Sin ver el marco que puede suceder. Este año yo viví una pérdida bastante fuerte. No solo yo, bastantes personas. Y la esposa de esta persona que bueno, no está hoy con nosotros, está en el cielo, yo le preguntaba de que cómo se sentía. Y ella me decía, yo me siento bien, Alejandro, porque yo creo en un Dios vivo y en un Dios que si quiere, lo puede levantar. Y si no quiere, es porque quiere algo mejor. Y a mí me hizo cortocircuito, porque ella estaba viviendo una situación donde yo no estaba, y obviamente al ver tanta convicción que era como que no importa lo que pase, no importa lo que venga, mi enfoque está claro. Yo sé para dónde voy. Claro, pero ¿qué es eso, Ale? Que eso, y para que veas la coherencia de todo esto. Es convicción. Pero esa convicción te va a llevar a reflexionar. Exacto. Esa reflexión, esa meditación en lo que Dios dice, te va a ayudar a limpiar y poder enfocarte en lo que es bueno. Y una vez que tú te enfocas en lo que es bueno, eso que ella te mostró, para mí es la segunda E que viene. Y la segunda E es escoger, porque tú escoges qué actitud y qué personalidad vas a tener enfrente de la situación. Porque esa persona pudo tirarse contra el piso. O sea, porque sí, bueno, perdió su mano derecha, perdió a su compañero de vida, o sea, perdió a lo más. Pero míralo, o sea, yo recuerdo, yo estoy muy lejano de esa situación, pero yo estuve en varios grupos y varios mensajes y yo decía, ¿qué es esto? O sea, cómo esta persona, después de todo este drama que está viviendo, cómo tiene esta actitud. Es una decisión. Es una decisión escoger la actitud, pero es muy difícil decir yo voy a escoger esta actitud sin que lo previo haya pasado. Y que, perdón Juan, y que esta persona como creyente tiene convicciones también basadas en la Biblia nuevamente, claro. Porque él dice, bienaventurado que crea en mí sin haberme visto, ¿sí? Y ella está creyendo en todo lo que la Biblia está diciendo. Ella no solamente cree en lo visible porque hay un dolor, ella no va a dejar de sufrir, ella no va a dejar de llorar por su pareja porque su pareja no esté presente, ¿cierto? Pero ella está creyendo en lo que la Biblia está diciendo, y eso la lleva a tener una convicción bien firme. Y una actitud de vida, porque nuevamente, es así, por ejemplo, el mismo David escribió, hay una parte de un salmo también donde dice, y aunque camine por valles de sombra de muerte, no temeré. Y el no temer es una actitud. Y él como pastor, él habrá pasado a sus ovejas por un poco de filones, un poco de montaña, un poco de lugares peligrosos, y sus ovejas ahí van fieles porque no tienen miedo. Entonces, nuevamente, la actitud de él, en este caso como oveja, es decir, ¿sabes qué? Yo decido no tener miedo porque confío demasiado, porque estoy enfocado, porque lo que me llena la cabeza que no es lo aparto, y eso me llena de una convicción profunda, y esa es la actitud que yo adopto. Quiero aportar algo ahí. Dale. Efesios 4:23 dice, ser renovados en la actitud
de su mente. Y creo que tiene mucho que ver con eso, o sea, esa renovación de nuestra actitud, de nuestra mente, porque es algo muy personal. A veces yo he sentido y me ha pasado que a la hora de escoger elijo porque otra persona me está presionando, o tomo una decisión ante una reflexión que llego, y es verdad, llego a los pensamientos, pero tomo una decisión apresurada. Entonces creo que esa actitud, o sea, ese cambio, ese enfoque es tuyo personal. Pablo lo describía como una meta. Sí. A la que quería llegar, y el enfoque de la meta, y él nunca habló de que llegó primero, llegó después, llegó segundo. Era su enfoque, su carrera, su camino, que en cierto sento es algo que a mí me gusta mucho correr. Entonces cuando corro algo, me pongo a reflexionar mucho en cuanto la vida se parece a una carrera. A mí no me importa que yo no estoy compitiendo, yo ahí no estoy en una carrera maratonista, ni nada. Yo cuando corro siento que yo quiero llegar, o sea, quiero llegar en el tiempo que me propuse, hacer el recorrido. Y Julián, me gusta cuando tú subes tus recorridos y tu tiempo, y es como mucho esa lógica, y yo me lo imagino así como lo planteaba Pablo, pues, o sea, que lo que importa es que llegues a tu meta, a la meta que te trazaste, a lo que reflexionaste y que quieres enfocarte. Bueno, y ese tema de la actitud, y nuevamente, como siempre hemos dicho, que es una escogencia, que es una decisión, pero es una actitud. O sea, yo lo hablo mucho con la gente que me rodea ahorita, que me dice, bueno, la gente que me conoce sabe que desde que Ainhoa nació, para mí miércoles, cuando tenía una gripe, tal, o sea, yo no podía, yo hoy, de verdad digo, miércoles, con todo lo que estamos atravesando, ¿cómo me paro? O sea, hay días que tengo días malos, claro que los tengo. O sea, hay días que estoy down, sí, claro que los tengo. Pero yo escogí tener una actitud de calma, de paz y de confianza. Porque si no es llevadero. O sea, desde mi punto de vista no es llevadero. Y hay mucha gente que me ha preguntado, miércoles, pero tú que si le da una gripe se te derrumbaba el mundo, ¿cómo estás lidiando con eso? Y para mí, esos son los momentos perfectos, que para mí con esto cierro, que es la última R, la R de creer, que es que realmente luego cuando tú experimentas todo esto, reconoces que es solamente porque Dios lo está haciendo. O sea, cuando tú reconoces que no está en tus capacidades, que yo no tengo las capacidades ni las cualidades para, que no soy médico, que no entiendo, que cuestiono, pero yo reconozco que esto que Dios está haciendo y que está pasando por nuestra vida va a servir de bien, y que si yo estoy parado de pie, y que si como familia estamos creciendo y nos estamos fortaleciendo, yo reconozco que no es por nosotros. O sea, no es porque, wow, qué crack somos, mira qué buenos somos y qué buena filosofía de vida. No tenemos la fuerza para, sino reconocemos que nuestra provisión y nuestra fuerza y de todo lo que estamos atravesando viene de Dios, no hay otra manera. Entonces, para mí un tema de convicción, un tema de reflexión, un tema de enfoque, un tema de escoger y un tema de reconocer. Si tú me preguntas, para mí, eso es lo que hoy en día me lleva a mí a decir, sí, yo le creo a Dios, yo estoy creyendo en Dios, de que lo que yo en este momento personal estoy atravesando en mi vida va a estar bien, porque entiendo cada uno de estos pasos que nuevamente me sirven cada vez que estoy como con el golpe en la espalda. Dice, ok, déjame enfocarme en lo que desde mi punto de vista Dios nos ha dicho, pues, crean de esta forma, y en nosotros desde lo que estamos viviendo con nuestra chamba nos ha ayudado mucho. Y ahí creo que habíamos hablado, y cuando estábamos analizando lo que íbamos a reflexionar acerca del creer, el último versículo era: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sí. Dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y es simplemente el salmista nuevamente, David, cerrando este salmo y diciendo con mucha convicción y reconociendo que en Dios Él morará por largos días, ¿okay? Que Él no tiene miedo, ni siquiera a la muerte, porque Él está seguro en Dios. Y el de la mesa, y el aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, eso tiene un significado muy personal. O sea, yo una temporada de mi vida reflexioné mucho acerca de esa línea, y me imaginaba yo en una mesa repleta de comida, con todo lo que me está agobiando alrededor tuyo, pero mi mesa estaba llena, mientras que lo que me estaban tratando de distraer era que yo no prestara atención a la mesa que Él había servido para mí. Y eso tiene mucho sentido de lo que Jesús nos dio a nosotros, que son los recursos
para con Él poder afrontar cualquier circunstancia. Es esa mesa servida que cuando venga alguien a decirte que no vas a poder, que esta circunstancia, este diagnóstico, o que no vas a poder cumplir ese sueño que te trazaste en el próximo año, y todos esos pensamientos que quieren venir a distraerte de tu mesa, no tienen sentido cuando tú ves lo que Dios te ha dado. Y es algo difícil de explicar, pero créeme que cuando lo vives es una cosa que vas a sentir eso, como que es difícil de explicar, porque es algo que tiene mucho sentido para ti, porque te llena de identidad, te llena de amor, te ves a tu familia restaurada, ves situaciones en las que tú no pudiste salir ileso de ahí y saliste ileso, ves situaciones en las que yo digo, Dios mío, ¿cómo cumplí esto si yo no tenía los recursos y lo cumpliste? Entonces es eso que yo nunca quiero perder, y ya ese de reconocer lo que Dios nos ha dado. No voltearnos a lo que, ay, bueno, me voy por aquí porque me fue bien, y a veces Dios es tan misericordioso que nos bendice que a veces pasa que nos olvidamos, y todos hemos durado ese periodo, pues hemos estado en ese periodo donde nos dejamos la mesa, y la mesa siempre ha estado servida. Siempre ha estado servida. Está utilizada. Yo creo que la mesa, con eso servimos esta mesa, yo lo dijimos al principio, probablemente esto es un episodio, a nosotros nos apasiona burda hablar de Dios. Sabemos que hay gente que no le encanta, pero en este episodio, como cierre de año, queríamos dejar como esta reflexión. Nuevamente, esta es una reflexión desde lo experiencial. Cada quien lo interpreta o lo adapta de la manera que cada quien crea, pero para mí, sin duda alguna, y esto es algo que lo decíamos, nosotros tenemos un 2024 con una cantidad de retos, con una cantidad de imposibles en nuestra cabeza, y no hay manera de que atravesemos eso sin, en nuestro caso específico, no le creemos a lo que Dios ya nos dijo. ¿Va a estar fácil? No, pero como dicen, vamos a bailar joropo. Yo creo que esto es todo por este episodio. Nos vemos el año que viene. Happy New Y Year. recuerden algo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Sí. Vámonos, chicos.